Bueno, vamos a una nueva aventura con Travel Posting. Viaja y comparte tu aventura. Vamos a, en pocos momentos ya estamos entrando online. A ver qué nos dice acá. Es la otra tableta, a ver, perfecto. Bueno, muy buenas noches, estimados amigos de todo el mundo que nos visitan hoy a nuestra plataforma travelposting.com. Viaja y comparte tu aventura. Hoy traemos dos invitados, uno de ellos representante de Travel Posting a nivel internacional y quien está representando todo lo que es Brasil. Como ya sabemos, Brasil es un continente, un medio continente latinoamericano o sudamericano, como lo querramos entender. Y bueno, Carlos nos va a estar dando hoy en compañía con Fabio Silva, quien además de ser guía es también chef. Bueno, nos van a estar hablando de la Amazonía brasilera. O sea, va a ser una transmisión en vivo que nos va a dejar muchísimas enseñanzas y bueno, sin más quiero presentarles de verdad a estos dos grandes intérpretes que nos van a estar acompañando hoy. Mi estimado Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presencia hoy acá con nosotros en Travel Posting. Fabio Silva, encantado de conocerlo y de que hoy nos esté acompañando acá. Y bueno, les dejo la audiencia de Travel Posting a ustedes para que pues nos compartan lo que es la Amazonía brasileira y lo que todos conocemos como ese pulmón vegetal, ese pulmón del mundo. Y que bueno, como lo dicen, Brasil no es solo samba, Brasil también es aire, Brasil es vida. Y bueno, qué mejor que ustedes para explicarlo. Adelante, les cedo la palabra. Nilo, muchas gracias. Yo estoy muy grato y estoy realmente orgulloso de representar a Travel Posting en Brasil. Una de las cosas que en estos 21 años que yo vivo en Brasil, mi nombre es Carlos Guasabanda Borja, ecuatoriano, pero tengo mi esposa y mi hija en Curitiba, Brasil. Yo ya me siento mitad brasilero. Es un país enorme, una riqueza cultural, ambiental, riqueza de minera, riqueza de fauna, de ganadería, en fin, muchísimas formas de representar al Brasil. Yo había propuesto realmente en esta oportunidad comenzar con la parte de Amazonia, la Amazonía brasilera, pues en la Amazonía brasilera siempre se da el enfoque de la biodiversidad del Brasil, pero Brasil tiene también dos puntos importantes, que es el Pantanal en Mato Grosso, el estado de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, y también la otra área de vida silvestre se llama Bosque Atlántico, donde a lo largo de estos programas que vamos a difundir en Brasil, vamos a enseñar esa otra visión, porque la mayoría de gente siempre le ha escuchado que Brasil es únicamente el Río de Janeiro, donde las personas suelen ver la samba. Es una característica, pero Brasil es inmensamente rico. Hoy vamos a comenzar con Fabio Silva, es un chef, es guía y es realmente la persona más adecuada para decirnos qué es la Amazonía brasilera y finalmente, además de presentar lo que es la biodiversidad, la historia, nos va a finalizar con algo realmente importante, que es la gastronomía del estado del Amazonas. Fabio, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Nilo. Es un gran honor la invitación que me han extendido. Es un placer poder hablar desde Manaus, porque, como dijo Carlos, Brasil es un país enorme, continental. Aún comparado a los países tan grandes como el Estados Unidos o Rusia, tenemos desigualdades regionales y geográficas inmensas. Y eso hace con que la gente afuera del país no comprenda cómo el país puede ser uno con tantas divergencias, con tantos cambios, por ejemplo, climáticos. Carlos vive en la capital brasileña más fría del país y yo vivo en la capital brasileña más caliente del país. Y estamos con 3.800 kilómetros de lejos uno del otro. Entonces es una dimensión que es como decir que tenemos varios países en dentro del país.
Porque hablamos distinto, comemos distinto, el día tiene horas distintas, las estaciones del año cambian. Entonces, Brasil tiene muchas facetas y es un placer poder hablar desde la Amazonia a la gente toda. Sí, es un país muy, muy movido también, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el Amazonas fue ya un gran desafío para mi mamá cuando yo decidí a los 18 años de edad salir desde São Paulo para tentar la suerte en la industria de motocicletas en la Amazonia. Manaus es la capital del estado y tiene un puerto libre. Okay. Y en este puerto libre se desarrolló un gran polo industrial con empezando en los años 90, el asemblaje de productos motocicletas y electrónicos. Entonces mi intención sería salir de São Paulo, venir aquí, cursar la universidad en comercio exterior, graduarme con gerencia de materiales, especializarme en la industria y con un par de años, 5 años quizá, volver a São Paulo y empezar mi propio negocio en la provisión de materiales industriales. Eso estaba muy claro en mi cabeza al final de los años 80. Okay. Y esto se concluyó. Con 5 años en Manaus yo pude hacerlo todo lo que intentaba hacer. Pero en el 5º año tuvimos un cambio enorme en la política económica y social brasileña, que fue con la deposición, el impeachment del presidente Collor. Él por su cuenta hizo cambios enormes en la economía y todo lo que había planeado yo se cayó por tierra. Wow. Ya no podría llevar a cabo los planos de negocio que tenía. Entonces lo que pasó fue que salí de la industria, perdí el empleo que tenía la universidad, tenía los idiomas, tenía las especialidades en gerencia de materiales, estoques y comercio exterior, pero ya no podría aplicarlos. Entonces, hacia que bajase la poeira, que bajase los problemas y volviese el país al paso de trabajo que había antes, intentaba yo acalmarme y conocer la Amazonia, porque por 5 años viví aquí a trabajar con industrias y estudiando. Entonces no conocía la naturaleza amazónica, no tenía contacto personal con la gente que vive aquí, los campesinos, los caboclos, que son los mestizos de blancos e indios en diferentes niveles de generación. Y con esto tuve un sabático de 1 año. En este año me tocó mucho la fuerza de la naturaleza amazónica. No podría yo creer que tanta fuerza estaba desde el otro lado de las paredes de la industria en que trabajaba. Estaba ubicada en un sitio y luego después de la cerca de la planta estaba una naturaleza tan fuerte, tan impresionantemente selvática y con una dimensión que cambia la manera de la gente verse así, ver a la naturaleza y pensar cómo es la vida, porque es distinto cuando tú ves a una playa y el mar le parece sin fin. Sí. De que cuando te notas en un río, estás en la orilla de un río y el río se parece a un mar que se parece sin fin. Porque un río tiene una dimensión en tu cabeza que es diferente. Sí. Este cambio, esta experiencia de tener la naturaleza tan impresionantemente cerca de mí, cambió mis planos totalmente. Y al año siguiente me formé como guía de turismo y tuve la oportunidad de viajar por más de 22 años toda la cuenca brasileña. Y esto fue un regalo de Dios porque lo que vi, lo que pudo, los olores, la belleza que mis ojos presenciaron, la gente con que hablé, hacia los peligros que yo enfrenté, esto moldaron mucho la gente que soy yo. Okay. Han cambiado, o sea que Brasil ha sido un país que no solamente ha podido cambiar todo en ti, sino que te ha podido dar otras perspectivas para que a través de ti otras personas también puedan cambiar esa idea que tienen sobre Brasil. Sí, sí, verdad. Y yo mismo normalmente digo a los brasileños que visitan a Manaus, sobre todo cuando salen de ciudades como Río de Janeiro, São Paulo y Curitiba, que son grandes metrópolis muy urbanizadas, que tienen desarrollo
cosmopolita y el ordenamiento urbano muy bien definido. La gente no tiene una conciencia del país como un todo, porque con las diferencias sociales, económicas, naturales que tenemos, es fácil, es natural que tengan esta visión más cerrada. Pero cuando viene uno desde São Paulo, de Río, a vivir por un par de meses que sea afuera de los grandes centros y mira al país desde una nueva perspectiva, cambia la idea de dónde están las riquezas del país, qué soluciones potencialmente se tendría para los problemas que el país tiene, y es una vivencia muy importante. Conocer los interiores del Brasil es una misión como un regalo de Dios, porque hay muchas cosas a conocer, hay muchas cosas de belleza, de riqueza, como dijo Carlos, Sí. Son tantos predicados que es difícil clasificarlos. Sí. Háblanos un poco sobre esa Amazonía que afuera se conoce, pero que dentro del Brasil se vive de una forma diferente. ¿Ya? Hoy en día entendemos que en Brasil, pues a través de las políticas que actualmente se manejan, la Amazonía está teniendo ciertos contratiempos o hay cierta pérdida dentro de su espacio, dentro de su área geográfica, que esto de una u otra manera influye en la economía del país, pero también influye directamente en el turismo y en su hábitat, porque si bien la Amazonía es dentro de lo que es ella como tal, tiene digamos, tiene una vida propia, no solamente por su vegetación, sino por quienes las habitan, que hoy en día a través de las quemas y a través de la tala, a través de todos estos contratiempos que hemos tenido, pues se ha visto bastante afectada. ¿De qué manera nos afecta esto también en el turismo y de qué manera puede el turismo hoy en día pues darle un mejor uso a esta zona? Bueno, cuando hablamos de la Amazonia, hablamos de una región geográfica que no está solo en Brasil. La Amazonia brasileña es la más grande parte de la cuenca, pero la cuenca abarca los países circunvecinos. Entonces, Ecuador tiene una pequeña porción y no está fronterizo con Brasil, pero Venezuela, Colombia, las Guyanas, Bolivia, todos están compartiendo una parte de la cuenca amazónica. Cuando hablamos de la cuenca brasileña, aún se trata de 5 millones de kilómetros cuadrados. Wow, okay. Es decir, que si la cuenca amazónica fuera un país por su cuenta, era como decimos de el cuarto o quinto más grande país del mundo. Entonces, las dimensiones continentales de la propia Amazonia hacen más difícil la comprensión y el procesamiento de datos de cualquiera aspecto de la cuenca. Bueno, cuando hablamos de los contratiempos, de la quema, de la talla, de la mineración, de grilaje de tierras, de lo que sea que influencia la sanidad de la cuenca, de la floresta o de la gente, normalmente tratamos de la parte donde el acceso a la cuenca es más fácil. Entonces, tú miras al mapa de Sudamérica, la parte sur de la cuenca amazónica en Brasil, donde están los estados de Acre, Rondônia, el extremo sur del estado del Amazonas y la parte este de la cuenca, todo el estado de Pará y una partecita del estado de Maranhão. Todo eso tiene una accesibilidad por tierra y que está bajo la mira de la ganancia de los hacienderos, de fincas para producción de ganado, de granos o especulación con el valor de la tierra o la talla de madera y tal. Ahora, estamos hablando de una parte que comparativamente a Manaus está a 2.000 kilómetros de lejos. Okay. 1.500 kilómetros por lo mínimo. Entonces, la diferencia que tenemos aquí en Manaus de la vivencia de estos problemas es muy semejante a la vivencia de estos problemas que tiene la gente que está en São Paulo, que está en la costa litoránea de Brasil. Okay. Porque no vemos este problema tan de cerca.
Manaus está en el estado de Amazonas, no exactamente en el centro del estado, pero comparativamente a la cuenca brasileña está bien al medio de la cuenca amazónica. Okay. Y por estar tan bien centralizada, la logística para nosotros es el más grande entrave. Para venir a Manaus o salir de Manaus, sea por avión, sea por barcos, hay un costo de tiempo y costo financiero bastante elevado. No se llega a Manaus por carretera. No hay carreteras que llegan todo el Brasil a Manaus. Entonces, tú vienes de avioneta o tú vienes de barco. Y para venir de barco a Manaus, la ciudad más cerca, que tiene la más parecida estructura como la de Manaus, es Belém, en la desembocadura del Amazonas en el Atlántico. Desde Belém hacia Manaus son 4,5 a 5 días en barco, subiendo por el cauce del río. Entonces, las distancias son tan absurdamente grandes que tratamos que todo que está a 2 días de lejos está cerca. Wow, okay. Porque hay ciudades de los interiores del estado del Amazonas que con 15 días en barco se llega. Entonces, el concepto de tiempo, la protección no exactamente planeada, es decir, el puerto libre que es Manaus, sí, no se hizo porque se planeaba proteger la floresta. El puerto libre estaba buscando traer para Manaus una economía local para reintegración de la ciudad de Manaus y consecuentemente de la cuenca amazónica brasileña al país, porque cuando se acabó el periodo del caucho, la explotación de caucho estaba diseminada por toda la cuenca y era una cosa extractivista, no era una plantación de caucho que se hacía y allí se producía el látex, no, era extractivismo donde están los árboles, se van a búsqueda y se va a tallar la cáscara del árbol para extracción de látex. Era una actividad agroecológica, aunque rupestre, pero agroecológica, pero en una zona amazónica extremadamente extensa. Y cuando se acabó el periodo del caucho, post la Segunda Gran Guerra, la economía de Manaus se acabó. Se acabó al punto de la más antigua capital brasileña con luz eléctrica por las calles, quedó sin luz por 7 años, porque la compañía de luz se quebró. En 1892 teníamos luz por las calles, en 1896 se hizo la inauguración de la Ópera de Manaus, el Teatro Amazonas, con luz eléctrica, con ventilación forzada, esto todo para proveer el entretenimiento de calidad europea a los grandes varones de producción de caucho que vivían en Manaus. Pero en 1947, cuando se acabó la estrategia de producción para la guerra, cuando se acabó el conflicto de precios con el caucho producido en Malasia, que se le han llevado desde la Amazonia, cuando se acabó las posibilidades de hacer aquí la economía de caucho mantenerse por su cuenta, se acabó todo. Entonces Manaus quedó con 200,000 habitantes, sin barcos en el puerto, sin un aeropuerto, con la luz apagada y con 250,000 gentes con hambre. Wow. Entonces el puerto libre visaba recargar el movimiento de negocios para traer incentivos a la gente. Era posible entonces importar sin impuestos, hacer el asemblaje, hacer el montaje de productos industriales básicos, básicamente estéreos y teles y algunos aparatos para afetar, cosas muy sencillas. Y al paso que esta industria se desarrolló por 25 años, al final de los 80, cuando yo llegué a Manaus, el polo industrial ya tomaba como 130,000 empleos. Entonces la ciudad tenía una propulsión causada por el aporte industrial, con los grandes players del mundo con una base industrial aquí a distribuir estos productos por toda Sudamérica. Y estos cambios de la economía de los 90 con el presidente Collor cambiaron de tal manera la economía del país que hacer el montaje industrial ya no valía la pena. Entonces tuvieron las industrias que adecuarse en los 90 a cambiar la montaje industrial por manufactura industrial.
Y hoy tenemos en el Parque Industrial de Manaus cosa de 100.000 empleos, o sea, casi 30.000 empleos menos de que antes, pero con la automación, con la manufactura de los productos y con la diversificación tecnológica, hoy producimos casi 7 veces más de que entonces. Y exportamos para más de 140 países. Entonces, es una fuerza industrial importantísima. Aquí tenemos plantas de Harley Davidson, de Honda, de Sony, de Siemens, de Matsushita. Yo puedo aquí enumerar unas 100 empresas de punta que llevan proyectos en nivel global, ordenadas por las equipos técnicas de aquí. Pero Manaus aún está aislada al medio del sitio alguno. Está sin carreteras y está adelante de la floresta selvática que teníamos siempre. Pero tenemos también una forma de acceso desde Santa Elena de Guairén, Venezuela, bajando hacia Boavista, luego de Boavista atravesando por la Panamericana por Presidente Figueredo, donde está el campamento indígena Indiana, y luego bajar hasta Manaus por carretera. Pero ya de ahí no hay más vías, sino es vía fluvial. Nos escriben también desde Austria, desde Costa Rica y desde Colombia, nos están saludando. Nuestros representantes en estos países también. Y bueno, nos comentan por acá también que en aquel entonces se llevaba agua desde Europa para que la nobleza en Manaus pudiese tener agua fresca que tomar. O sea que Manaus de por sí en la Amazonía trae una historia bastante grande, ¿no? ¿Cómo se vive la Amazonía hoy en día? ¿Cómo se siente como turista, o digámoslo, como ser que ama la naturaleza, aquellas personas que están encantadas y que quieren conocer la Amazonía? ¿Qué les podemos brindar? ¿Qué podemos ofrecer desde estas entradas, desde estos ángulos diferentes para llegar por la parte de Brasil hacia la Amazonía? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos llevarnos como experiencia desde ahí? Desde México también nos están saludando. A ver. Bueno, saludos desde Manaus a toda la gente de Costa Rica, de México y donde llegan las palabras que damos aquí a la gente. Saludos desde la Amazonia. Como decimos, saudações amazónicas. Bueno, venir a Manaus es, ante todo, reconocer una historia del país que mismo a los brasileños que llegan a Manaus es bastante curioso. Por ejemplo, tú decías que la gente en el periodo del caucho importaba agua mineral para tener agua fresca. Bueno, aquí tenemos una fuente de agua fresca bastante grande, el acuífero amazónico y el acuífero guaraní, que están bien abajo de la tierra, nos provee una calidad de agua impresionantemente buena. Pero entonces, hace 100 años, ellos no tenían la tecnología y el expertise de hacerla aflorar. Pero eso no causa tanta impresión. Un buque que llegaba desde Hamburgo, desde Venecia o desde Lisboa, trayendo botellas de agua fresca, aún hoy se puede hacerlo, sin embargo. Pero lo que causa más impresión es que hace 100 años, como no se tenía agua fresca, a los servicios de la ciudad, aunque tuviera luz eléctrica, aunque la cadena de colección de aguas pasadas de esgoto y la distribución de agua era hecha en nivel de primer mundo, y eso ya hace más de 120 años, no se lavaba la ropa de la gente europea que vivía aquí con las aguas del Río Negro, porque lo que se distribuía por la ciudad eran las aguas del Río Negro. Río Negro, a lo que no conocen, se llama negro porque el aspecto de su agua es negra como tabaco. Ahora, es una agua cristalina porque no tiene nada en suspensión, es cristalina. Lo que pasa es que el río es muy hondo y absorbe la luz, entonces para nuestros ojos mira negro. Pero el agua, cuando está en una pequeña porción, tiene un color entre naranja, cobre y un rojo brillante, pero aún translúcida,
limpia de sedimentación. Entonces, por eso es una agua muy ácida, porque la coloración se da por bacterias que decomponen lo que viene de materia orgánica de la jungla, y por ser un río muy hondo y muy antiguo, esta producción ácida no es absorbida por el cauce del río. Todo el cauce del río es hecho de arena y roca. Entonces, con 2 millones de años el agua pasando por el cauce, el agua se quedó ácida como un zumo de manzanas. Es un pH de 4,8, 5,2. Wow. Es una condición de río muy atípica para los que conocen río alrededor del mundo. Sí. Y lo que pasa con la lavandería, las ropas más detalladas, de renta, de tejidos más sencillos, más finos, no era posible lavarlas con el agua del Río Negro, porque el color del agua le turbaba el color de las ropas más claras, y los colores también podrían se opacaban. opacas. Ajá. Se apagaban, perdían el color. Y el tejido más fino, más delicado, la renta portuguesa, los detalles de acabamiento de la ropa de las señoras, se desmenuzaban, se podrían, se poían por cuenta del bajo pH del agua. Entonces, llevaban la lavandería a hacerla en Lisboa, en Venecia y Hamburgo. Llevar la lavandería a lavar la ropa en Europa y después volverlas limpias, era 6 a 8 meses de trabajo. Esto es más complicado que traer agua solamente. O sea que eso de que me voy a poner la camisa mañana que me trajeron hoy, eso olvídalo, eso no era posible. Bueno, te cuento. Era un factor muy curioso, porque cuando se viene a Manaus, la historia de la ciudad, la interferencia de nuestra participación en la historia del país, el ciclo de caucho. Caucho cambió la historia de la industria mundial. Sí. Fíjate cómo que la automación podría desarrollarse sin cintas neumáticas o absorbedores de impacto o lo que sea de caucho que se hace hoy por el mundo. Sí. Entonces, la industria mundial cambió. La historia de Brasil cambió. Sí. La historia de carnaval en Brasil cambió. La historia del samba en Brasil cambió por cuenta de un ciclo que fue puramente amazónico. Entonces, cuando se viene a Manaus, la primera impresión que se tiene en la ciudad, con los monumentos que tenemos, con las partes vivas de la historia que aún tenemos en la ciudad, ya por su cuenta es un gran atractivo. Ir a una presentación de una filarmónica amazónica en el Teatro Amazonas es una agenda imperdible, porque con todo lo que se hizo en el edificio hace 123 años y no está cambiado en nada, le cambiaron el color y los cables eléctricos de la instalación original, pero estructuralmente es la misma ópera que hace 120 años inauguraron en el centro de la ciudad. Entonces, es vivir la tecnología de hace 100 años, pero viva hoy, con el vigor que tiene. Entonces, esto ya es por sí una gran aventura. Ahora Manaus está a la puerta de la Amazonia. Y cuando hablamos de la cuenca amazónica, las diferencias interregionales son bastante graves. Por ejemplo, yo estaba hablando de Río Negro. Río Negro es un afluente del Amazonas. El Amazonas es el río principal, viene desde los Andes peruanos, corta toda la cuenca hasta el Atlántico. Es lo más grande río del planeta, son más de 8,000 kilómetros de extensión, tiene una biodiversidad en él, con pescado, con mamíferos, con una variedad de insectos y plantas que son incontables. Entonces, explotar el Amazonas es una actividad para muchos y muchos años si uno viene en un discurso científico. Pero explotarlo en términos turísticos es una gran aventura, porque con tanta biodiversidad, con tanta vida, con tantos insectos, con tantos mamíferos, con tantos eso y aquello, hay más peligro y hay más resultados. Hay más fotos, pero hay más extensiones a percorrer. Entonces, hay una gran gimnástica de visitación en el Amazonas. El Negro
es el segundo río más grande del mundo. Entonces no pierde tanto para el Amazonas. Adelante de Manaus, por ejemplo, tenemos 9 kilómetros de ancho en el Río Negro. Sí. 9 kilómetros a mucha gente es un absurdo. Increíble. Para nosotros es poco. Sí. Porque subiendo el Río Negro, enderezando a la naciente con 2 días de navegación en el Río Negro, se llega a un sitio donde se tiene 40 kilómetros de ancho. Increíble. 40 kilómetros de ancho, Carlos sale del centro de Curitiba y se va a São José dos Pinhais, que está una ciudad vecina. Wow. Entonces, son dimensiones naturales que es necesario quedar un rato hacia que la gente ajuste su mentalidad para absorber lo que los ojos están a captar, porque es demasiado grande, es demasiado impactante. Sí. Y en esto tenemos una biodiversidad completamente distinta de que en el Amazonas, porque el río es más viejo, tiene una agua ácida, el Amazonas es un pH neutro, el Amazonas tiene mucha sedimentación en suspensión. Todo lo que baja de los Andes, que aún están en formación, las montañas de la cordillera de los Andes son de las más jóvenes del mundo. Aunque sea la cordillera más extensa del planeta, es también una de las más jóvenes. Pero el Negro, al revés, está a 2 millones de años como está. Entonces, viejo que es, tiene una fauna mucho más endémica, mucho más adaptada a las condiciones difíciles de vivir en una agua ácida. No tiene insectos, no hay mosquitos cuando se navega por Río Negro, que es un paraíso. Para fines turísticos puede colgar una hamaca en una playa y dormir sobre la arena blanca con la brisa del río, una brisa caliente que sea, pero una brisa del río, y no hay mosquito para afortunarte la vida. Entonces, es una visión de la Amazonia totalmente diferente. Sí, realmente vale la pena estar. Yo tuve la oportunidad de estar en Manaus hace un par de años, tuve la oportunidad de bañarme en Río Branco, en Río Negro, tuve la oportunidad de caminar también por Presidente Figueredo antes de llegar a Manaus y de verdad que es una experiencia increíble. Y estar, bueno, dentro del Amazonas como tal es realmente increíble, vale la pena. Conocerla. Pero también me decía Carlos, habían creado una presentación, unas diapositivas que nos pudiesen mostrar hoy también. No sé, Carlos, ¿cómo estás? Todavía tenemos un par de minutos todavía. Si quieren presentarla, pues pueden hacerlo a través de la misma pantalla. No sé, Carlos, cómo... Yo la tengo abierta en la computadora, pero la conexión con la computadora no resultó, entonces estoy hablando con vosotros por el móvil. Ok. Y le pasé por WhatsApp a Carlos, no sé si él puede compartir con vosotros y él puede adelantar las pantallas y yo voy hablando sobre ello. Ok, a ver, Carlos, sí. Ya, entonces solo dame un segundo que yo de pronto puedo abrirlo. Sí. Para hacer Fabio, para hacer ese tour por Río Negro a través de las embarcaciones que tienen, que sé que hay embarcaciones, son muy, muy amplias y ya acondicionadas para que los turistas pues las utilicen. Se pueden alquilar directamente ahí en Manaus, ¿no? Directamente en el centro, o cómo se contactan, cómo haríamos en este caso. Bueno, a través de las agencias con ustedes. Hay muchas maneras de hacerlo, porque una vez que estamos hablando de una región muy grande, el nivel de interacción deseada o la capacidad de interacción que se tiene un turista puede cambiar bastante la manera como se va a llegar en los sitios de la cuenca. Por ejemplo, una persona que tiene poco tiempo, digamos 3 días solamente, vale mejor la pena que venga a Manaus de avión y una vez en Manaus ya arreglado los contactos, esto es posible conmigo, con una cadena de guías que Manaus tiene, salir en viajes diarias. Sale por la mañana, vuelve por la noche, haciendo recorridos cortos. Un recorrido para conocer la parte del Amazonas, porque Manaus está a la desembocadura de Negro, muy cerca del encuentro de las aguas de Negro con Amazonas.
Entonces, a visitar el fenómeno, a conocer las diferencias angulares del negro para el Amazonas, conocer la floresta inundada, la várzea, como la llamamos, de aguas blancas, y la gente que vive sobre casas flotantes. Esto se hace un día. Okay. El otro día se puede destinar a conocer Río Negro, una comunidad indígena, o hacer una aventura para nadar en el río y compartir el día con los delfines de agua dulce, los botos, reconocer las áreas de negro donde se tiene playas en el verano o se tiene la jungla inundada durante el invierno. El invierno y el verano para nosotros es muy parecido en términos de temperatura, pero llueve o no llueve. Ah, okay. No hay mucho cambio climático. Okay. Y un día tendría él para la ciudad. Con 3 días era básicamente un ABC de tours. Ahora, si una persona tiene entre 8 y 10 días, ahí vale la pena quedarse 2 días en Manaus al principio para que comprenda la ciudad y la historia amazónica, donde está la ciudad inserida, para planear mejor el entretenimiento que tendrá en la jungla y en los ríos. Y esto, jungla y río, se puede hacer de 2 maneras. Con un recorrido de barco que será un barco hotel, o sea, la gente se hospede en un barco en cabinas con camas o en hamacas. Esto puede variar según la capacidad de la operación. Y el recorrido quedará por varios días haciendo un percurso que cambia entre agua blanca, entre lagos, entre aguas negras, entre arroyos pequeños, con una parada para hacer una dormida en la selva o simplemente una caminada. Entonces, con 4 o 5 días de viaje, se puede hacer una gran cobertura de todo el medio ambiente alrededor de la ciudad, incluyendo la jungla. Y luego, después, los últimos 2 días, irse, por ejemplo, a Presidente Figueiredo, que está como 140 kilómetros desde Manaus, 180 kilómetros de Manaus, y es una ciudad que el poblado en sí es muy pequeño. Chiquitito. 25,000 habitantes. Sí. Pero el municipio es casi igual en territorio a Manaus, con más de 125 kilómetros de perímetro. Sí. Ahora, en esta zona son ya catalogadas cerca de 40 quedas de agua. Sí. Cascadas. Cachoeiras, o como llamáis. Sí. Aún más unas tantas cavernas, grutas y formaciones geológicas. Sí. Porque está el municipio de Presidente Figueiredo a la orilla de que fue el río Amazonas hace un par de miles de años. Entonces, cuando bajó el agua, la formación geológica cambiada por el Amazonas dejó una diferencia en nivel que arriba de Presidente Figueiredo está como 20 metros más alto que abajo de Figueiredo. Sí. Y parece poco, 20 metros, pero la formación sobre la roca y el cambio de 20 metros es bastante intenso para la región. Entonces, ahí vemos pájaros que solo se encuentran allí. La escenografía de las cachoeiras y el placer de meterse en una cachoeira donde nadie más ha estado. Entonces, es un viaje bastante particular que con 2 o 3 días se va a ver só un tiquín, pero es un viaje bastante marcante. Sí, la verdad es que entre una de las cosas del norte de Brasil que a mí me fascinó fue Presidente Figueiredo, precisamente por ser su ciudad tan pequeña y en aquel entonces cuando yo estuve o sea, nada de edificios grandes, algo muy pequeño, pero sus cascadas hermosísimas, aquello era algo impresionante que de verdad valía la pena verlo. Mira, nos están saludando también de la República Dominicana y también de Bolivia. Muchos saludos a ustedes también por esta presentación. Y bueno, el tiempo siempre en este tipo de presentaciones es lamentablemente muy corto, pero a ver, ¿qué mensaje le dejarías tú ya para ir finalizando
a todos aquellos que desean conocer esta parte tan hermosa de Brasil? Bueno, Brasil en sí es muy diverso, es muy hermoso también, y no solo hablándolo a nivel de su cultura, que es muy amplia también, sino de todos sus parajes, sus zonas geográficas. Por un lado tenemos el mar, por el otro lado tenemos los ríos, por el otro lado tenemos la selva, la jungla. Es un paraíso terrenal realmente. ¿Cuál sería tu consejo para las personas que quieran viajar ahora, para las agencias de viaje que quieran también enviar a sus usuarios con ustedes? Y luego, bueno, Carlos, me gustaría que también nos comentes un poco, porque vamos a hacer una secuencia de entrevistas de Brasil, ¿no, Carlos? Tenemos 4 entrevistas que vamos a estar haciendo paulatinamente. Y bueno, entonces les dejo para que, bueno, Fabio nos dé su consejo sobre qué decirle a esto y luego finalizamos entonces contigo, Carlos. Perfecto. Bien, como dijo, Manaus es tan solamente un punto al medio de la cuenca. Entonces, 3 a 8 días en Manaus o alrededor de la ciudad parece mucho, pero de verdad no es. Es mucho poco. Muy poco, sí. Porque la dimensión amazónica de todo está muy lejos. Es bastante interesante que la gente pueda dedicarse al máximo a explotar con su agente de viaje, que le gustaría conocer, porque las agencias, por cuenta de fuerzas de mercado y tal, tienen una orientación sobre lo que es más viable, más rentable o más específico para su mercado. Pero si tiene la gente oportunidad de contactar a un agente local en Manaus o algún agente en Brasil, pero que conozca la realidad amazónica, que son muy diversas las capacidades de negocios por todo el Brasil con cuanto a las viajes amazónicas, era importante que con este conocimiento local se pudiera explotar mejor lo que en el tiempo de su viaje está más adecuado a mejor provecho, a mejor entretenimiento, mejor resolución económica de lo que se va a hacer. Okay. Porque, por ejemplo, Presidente Figueiredo, lo que tú has gustado en Presidente Figueiredo es el pobladito tan campesino y apartado. Sí, exacto. Si tú vas a Presidente Figueiredo al final del mes de mayo, cuando se celebra la cultura de la fruta cupuaçu, la fiesta que te ves en el centro de la ciudad tiene 20,000 gentes. Entonces se pasa en una semana que no hay a dónde poner los pies de tanta gente que hay. Entonces, hay como hacer una emoción, una conmoción y un agito muy grande con las personas, y hay como están aislados, apartados de la civilización y en vías de supervivir en la jungla, desde que sea muy bien planeado, porque es una experiencia que sea por un modo, sea por el otro, es inolvidable. La Amazonia tiene en su propia atmósfera medios de hacer lo que es necesario para que el viaje sea inolvidable. Okay. ¿Y qué tiempo le recomiendas? ¿En qué fecha sería mejor viajar allá? Nos están haciendo esta pregunta desde Austria. ¿Qué fecha recomiendas para viajar a Manaus? Pues bien, esto es muy recurrente, esta pregunta, y es bastante difícil decir eso, porque si la gente en Austria, que tiene un clima frío, que tiene nieve, que tiene una luz más reducida en el invierno, si ellos tienen más problemas con sol, con verano fuerte, con el calor abusivo, el mes de agosto, septiembre no es tan bueno, porque agosto y septiembre es el periodo más caliente del año para nosotros. Okay. Curiosamente hoy, que estamos al medio de septiembre, llovió por la mañana y ahora está como 28 grados. Para nosotros está fresquito, pero 28 grados para un suizo, para un austríaco, puede ser un calor. Es un calor. Entonces, la climatología no cambia mucho. Okay. O llueve durante los primeros 6 meses del año o no llueve durante los 6 meses de la segunda parte del año. Normalmente la lluvia, aunque en el primer semestre,
no cambia o causa perjuicio a los paseos, a los recorridos turísticos. Extremamente hablando, si estás en una expedición de la jungla, haciendo varios días, durmiendo en hamacas, mucha lluvia puede ser un trastorno. Claro. Pero de modo general, la lluvia también es un atractivo turístico, porque seguramente en pocas partes del mundo llueve como nosotros aquí la tenemos. Okay. Entonces, si un día no puedes salir al encuentro de las aguas porque bajó una lluvia de 120 milímetros de agua, crea que los turistas van a quedar a la ventana sacando fotos de la lluvia, porque esto pasa. Sí. Porque es una tormenta fuerte, entonces no hay un periodo, una fecha específica donde el provecho sea mejor. Okay. Porque si después de las lluvias tenemos la floresta inundada, Yeah. y se puede navegar en una canoa pequeña por dentro de la jungla, con los pescados que están abajo, metidos en el agua, comiendo frutos en los árboles, como si fueran monos, porque le cogen los frutos en las ramas de los árboles que ¡Wow! está llena. Sí, la jungla inundada es esto, árboles de 12 a 15 metros de alto, ¡Wow! totalmente sumergidas por 3-4 meses. Entonces, conocer a esto cuando está lleno es una cosa, conocer esto cuando está seco es otra cosa. Son dos mundos que se mezclan en un solo. Wow. Entonces, vale la pena venir 2 veces de la Amazonia, Sí. una al verano, una al invierno. Y una en invierno. Wow, muchísimas gracias, de verdad, Fabio. Nos están haciendo una pregunta también, pero bueno, esa no las podrían responder ambos también. ¿Cómo están posicionándose ahorita? Bueno, lamentablemente esta pandemia a nivel mundial ha hecho estragos y tenemos que hacer la pregunta, pues nos las están haciendo también. ¿Cómo se están manejando ahorita el COVID en Brasil? Esa pregunta va para ambos. Tanto en Manaus, que es el norte o parte del norte brasilero, también como en Uribica, donde está Carlos, hacia la parte del sur. ¿Cómo manejan eso, Fabio? Bueno, nosotros en Manaus tuvimos el periodo más crítico entre los periodos de final de abril a mayo. Okay. En este tiempo, São Paulo y Manaus estaban con los peores escenarios de la COVID-19 y desafortunadamente yo tuve muchas pérdidas de amigos, de parceros de trabajo, de gente que conocía de los mercados en que actúo y tuvimos situación muy crítica. Wow. A principio la situación estaba crítica en Manaus, porque llegó aquí en Manaus la COVID en mediados de marzo, porque por cuenta del parque industrial que tiene mucho cambio con China, con Taiwán, con Japón, con los países donde se afloró la COVID, tuvimos una contaminación muy pronta. Y desafortunadamente la gente nativa de la cuenca amazónica, sean indígenas, sean mestizos, ellos por su naturaleza tienen una resistencia muy baja a virologías. Sí. Entonces, una constipación, una influenza se puede hacer dramática para los indígenas, porque ellos no tienen sus defensas naturales que nosotros en la ciudad tenemos. Una influenza pasa que nadie se enfada con eso. Pero para la gente amazónica ese es un capítulo más importante. El periodo de marzo-abril pasó, Manaus entró en control, tuvimos grandes acciones tanto del gobierno como de actividades privadas, desarrollando equipamientos, tratamientos, técnicas, métodos de confinamiento, control de acceso. Toda la economía se cerró por 2 meses y el turismo se cerró en todo Brasil el 17 de marzo. Y próximo 17 de septiembre el gobierno va a hacer una conferencia presencial con las operadoras de turismo, los profesionales de trade turístico, para planear o implementar el planeo de reapertura del mercado de turismo. Wow, okay. Aún tenemos muchas preocupaciones, muchas observaciones, porque no es posible no tener aglomeración en un barco. Claro. El barco no tiene para dónde ir la gente. Es posible trabajar con menos capacidad, pero si el barco con menos capacidad va a una comunidad indígena, el riesgo para la comunidad indígena aún es superlativo.
Sí, Entonces, hay muchos detalles que aún están en desarrollo, sí. pero los parques locales, los parques nacionales metidos en la jungla aún están cerrados, pero los parques municipales y estaduales alrededor de la ciudad o en dentro del municipio de Manaus ya están abiertos con Ujú. restricciones de cantidades de gente, con mecanismos de seguridad, Ok. desinfectante, guantes o Y toda la bioseguridad. máscaras. Ujú. Sí, sí, todos los procedimientos están bastante bien implementados en todos los niveles y los profesionales están se moviendo con bastante comunión para que uno pueda compartir con otro lo que sea necesario para poner el mercado otra vez en paso. En Porque ves funcionamiento. que los guías de turismo que tienen una alternativa profesional, que tienen una otra visión profesional o de mercado, pueden tener o no una alternativa económica. Pero Claro. los guías de turismo que son solo guías de turismo, que están sin trabajo hace 5 meses Uja. y ya no hay economía que asegure tanto tiempo. Claro. Entonces estamos muy fuertes en la creencia de que la retomada será con bastante seguridad, con bastante criterio, pero despacio vamos a poder implementar acciones en el mercado Claro. que sean bastante interesantes para los turistas, para la gente local y para Ujú. los profesionales del medio. Wow, Fabio, de verdad, esto ha sido bastante fuerte para todos. Mira, desde acá, desde Travel Posting, pues deseamos que todo esto termine rápido, que se logre una cura, se logre una vacuna, pero que sobre todo se logre reactivar la economía. Y bueno, desde acá de Travel Posting también hacemos todo lo que sea posible para poder darle una mano también a este sector que está tan golpeado. Bueno, Carlos, Fabio, muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado, por tu participación. No pudimos mostrar hoy la presentación, pero bueno, ya la haremos en una segunda oportunidad. Vamos a continuar con las presentaciones de Brasil. Y bueno, te doy las gracias nuevamente. Y bueno, ahora vamos a ver, Carlos, ¿qué nos puedes decir? Las recomendaciones, ya estamos sobrepasados del tiempo. Algo muy breve, por favor. Y bueno, ya será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Fabio. Carlos. Bueno, vamos a honrar el tiempo también. Entonces, mira, lo más importante es que las personas desconocen también la historia de Curitiba. El Mm, estado de Paraná y especialmente Curitiba fue una ciudad fundada por emigrantes, muchos alemanes, ujú. rusos, holandeses, poloneses, judeos también, entonces italianos, principalmente italianos, y es por eso que la ciudad de Curitiba es el otro lado, el lado opuesto de Manaus. Y es magnífico porque en Curitiba podemos hacer también en la próxima, vamos a realizar un poco de historia de cómo Curitiba fue una ciudad eminentemente europea. Tal es así que las costumbres, la ideología que se tiene en Curitiba ha ayudado mucho a la cuestión del COVID No, porque ok. se tienen más normas, se tienen más restricciones, obviamente que somos seres humanos también, ¿no? Que tenemos algún descanso en algunas fases, pero realmente eso ha ayudado el hecho de mantener una mentalidad europea acoplada a lo que es ser brasilero. Si tú ves mujeres rubias, ahí está Fabio, rubias de ojos claros, verdes, azules, que tú dices, claramente es una alemana, es una europea, pero cuando ella comienza a hablar, ella habla en portugués. Mm, Entonces es magnífico. Brasil es sí. por eso que me enamoré mucho de Brasil, de Curitiba. Yo quería enfatizar solamente dos cosas importantes, Nilo, que la parte de la Amazonía, nosotros pueden contactarse conmigo por medio de Travel Posting, que yo voy a indicarles después. Una de las personas que vamos a comenzar a trabajar Mm, es justamente Fabio, porque nosotros tenemos la cuestión de observación de aves. Tenemos más de 1.500 especies de aves wow. solamente en la Amazonía. Ujú. Además de eso,
nosotros tenemos variedad de peces, la ictofauna que se llama, la variedad de peces que están a lo largo del río Amazonas o Solimões, como se lo conoce. Además, tenemos las varias culturas y lo más importante que hoy no tuvimos mucho tiempo para hablar es la parte, el segundo lado de Fabio, la gastronomía, que únicamente se piensa que se tiene gastronomía internacional, pero eso quería enfatizar, que de pronto podemos hacer más un evento específico de gastronomía, que bien es por medio de Fabio, con pez, con frutas, con plantas que se tiene allá, que son muchas veces tú lo ves como biodiversidad, pero en las manos de un chef como Fabio podemos tener una alimentación especial y bien que es bien reconocida en Brasil. Lamentablemente no es reconocida a nivel internacional, pero eso yo quería después hacerlo con palmito, con otros tipos de frutos y de plantas que podríamos llevarlo a la mesa con el sabor brasilero y el sabor de la Amazonía. Entonces, yo creo que las personas que quieren visitar y conocer tipos de orquídeas, tipos de plantas endémicas, aves endémicas, pueden entrar en contacto con Travel Posting Brasil y nosotros bien nos vamos a direccionar a cada uno de los segmentos que realmente estén interesados. Solo para terminar, mira, se hace kayak allá, se hace diving, se hace paddling, entonces existe variedad de cosas que la Amazonía está dispuesta a ofrecer a cada uno de nuestros invitados y obviamente las empresas de turismo que puedan entrar en contacto con nosotros. De mi lado, yo solamente tengo que agradecerle al tiempo de Fabio y a ti muchísimas gracias por darme la oportunidad de mostrar ese lado del Brasil que poca gente conoce. No, muchísimas gracias a ustedes dos y bueno, quedas invitado, Fabio, para una entrevista tenemos acá dentro de Travel Posting una sección que se llama Descubriendo los Personajes. Bueno, vamos a contactarte próximamente y vamos a hacer entonces una entrevista única y exclusivamente de gastronomía, pues para que nos cuentes, nos relates a todos los usuarios de Travel Posting, a todos aquellos que nos siguen, las delicateces y ese gourmet que puedes transmitirnos a través de las pantallas de Facebook Live. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por tanta información que hemos tenido hoy. La verdad es que habían cosas que no conocía de Manaos, no conocía del Amazonas y Curitiba. Bueno, si es una segunda Europa, pues allá me vas a tener muy pronto también visitándolos. Y bueno, Brasil se lleva en el corazón de los latinos. Así que muchísimas gracias a todos. Será hasta una nueva oportunidad y quedan pues como siempre en Travel Posting, es su casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a la oportunidad de hablar con gente de tantas regiones distintas. Hablamos de Honduras, de Bolivia, de Austria. Es desde Manaus una oportunidad bastante particular que somos muy gratos para tener esta oportunidad. Esperamos verlos prontamente aquí en Manaus porque, como dijo Carlos, la variedad de peces es tal que cuando hablamos de gastronomía se puede uno aprender a nadar por comer los pescados. Wow. Tanta variedad que tenemos. Entonces, les invito a venir a conocer y estoy muy ansioso para tener la oportunidad de hablar más de la gastronomía nuestra, de la naturaleza de nuestra culinaria y de la transformación. Seguro que sí. Ya haremos una segunda entrevista especialmente para esto. Bueno, se nos ha congelado la imagen. Muchísimas gracias por todo y será hasta una nueva oportunidad a través de Travel Posting Live. Muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.